De ayer no quedó ninguna duda del tema que vimos. Incertidumbre. Okay. Maestra, yo sí tengo una duda, pero no es en sí del tema, es de la materia. Dime. Al último, ¿sí se van a hacer las prácticas ahí en Zacatecas o no? Pues si nos dicen que sí. ¿Todavía no ¿Sí? les dicen? No se dicen. No me han dicho que sí ni que no. Pero la primera práctica sería hasta la semana del 8 de marzo. Pues todavía falta, como un mes. Ya sé, porque muchos andan como en sus pueblos, en sus casas, acá fuera de Zacatecas, y pues tienen que venir para acá. O sea, sí, me imagino por qué me dices. No, maestra, para ir haciendo planes, si se vienen para acá, Yo pues digo de una para ir vez nos haciendo vemos. planes, maestra. Sí, Es lo que pues, quiero es salir, ya estoy aburrida. Se vienen, de una vez nos vemos. Es que hay que ir organizando. bueno, Maestra, eso bueno, sí. sí, o sea, Eso sí. de preferencia que sea un viernes, para irnos un jueves, algo así. Pues, bueno, si nos autorizan, espero que podamos ir en un viernes, en la tarde o en la mañana, pero, o sea, no sé. O sea, todavía tengo que ver. Maestra, que sí podría aceptar a Gio. Se me hace que también está en el enlace de teoría 1. Díganle que es en la teoría 2. Bueno, vamos a iniciar, chicos, de manera introductoria en lo que llega sus compañeros que están perdidos en el otro enlace. El día de hoy vamos a ver la parte de diagnóstico viral, diagnóstico virológico. La próxima semana hay una práctica de diagnóstico viral. Y hoy vamos a ver en teoría cómo es que se diagnostican, qué herramientas nos ayudan a diagnosticar las infecciones pues, virales. Para esto, obviamente, vamos a ver un poquito a retomar lo que vimos en micro, de algunas técnicas que ya les mencionaba a ustedes, pero ahora aplicadas a pues, los virus. ¿Cuál creen que sea un inconveniente al momento de que queramos hacer un diagnóstico viral? A diferencia de uno bacteriano. ¿Cuál creen que sea uno de los principales problemas de los virus versus las bacterias? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las bacterias? Con los cultivos. Ajá, Y quizás son difíciles de diferenciar en los cultivos, ¿no? ajá. En el caso de las bacterias, si se acuerdan, utilizábamos los cultivos, los agares, para poder confirmar o descartar algún tipo de infección. Sin embargo, en el caso de los virus, no podemos hacer esto tan fácilmente porque los virus no van a crecer en un agar. Necesitan crecer dentro de las células. Entonces, primero que nada, lo que va a cambiar al momento de cultivar virus es el medio. En bacterias utilizábamos agares, en el caso de los virus necesitamos células. Entonces, por consiguiente, tenemos que usar cultivos celulares para poder sembrar virus. Esto implica también que tengamos que tener un cuidado y un manejo en el laboratorio, y ustedes saben como médicos al momento de tomar muestra, un poco más grande que en las bacterias, porque los virus son tan pequeños y tan volátiles que los podemos llegar a contraer muy fácilmente. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema con los virus, que es la manipulación de estos. Generalmente, muchas de las técnicas del laboratorio que vimos ahí en micro o en las bacterias, también las utilizamos aquí en virus, pero también modificadas. Los reactivos de anticuerpos
son como el análisis más directo y el más rápido que tenemos hoy en día para poder confirmar una infección viral. Este análisis se hace a través de una tira reactiva. O sea, colocamos el suero, la sangre o la muestra de fluido que tengamos de los pacientes y dependiendo de lo que nos salga en esa tira reactiva es una prueba positiva o una prueba negativa. Algo similar ocurre con las pruebas de embarazo. Una rayita es negativa, 2 rayitas son pues, positivas. Algo similar es en estas pruebas. De hecho, en la plataforma tienen algunos videos de unas pruebas virales. Por si ya los vieron, pues véanlos. Entonces, generalmente se requiere aislar el virus o encontrar una respuesta inmunológica en el cuerpo generada por el virus, por el propio virus, o ya lo más directo, lo más seguro, encontrar el genoma del virus. Para esto, obviamente, tanto ustedes como nosotros en el laboratorio, tenemos que seguir ciertas normas de seguridad, porque vamos a trabajar siempre con agentes muy patógenos y lo último que quieren es llevarse ese agente pues a su casa. Entre ellos, hay que tener cuidado con los aerosoles generados por los pacientes. Los aerosoles, básicamente ya lo hablamos, son estas pequeñas gotas que se generan cuando un paciente está respirando, exhalando, cuando el paciente está como tosiendo. Esos son los aerosoles. Y más porque en un ambiente tan cerrado como es un hospital, pues cualquier aerosol va a circular pues en el aire acondicionado. Entonces es muy fácilmente que se puedan contraer infecciones en los hospitales y más ustedes. Otro es la ingestión. O sea, no hay que nunca manipular, como lo menciono en laboratorio, pipetas con la boca o instrumentos con la boca. Tampoco hay que estar fumando, lavarnos adecuadamente las manos cada que manipulemos o tratemos con algún paciente es algo muy esencial, sobre todo ahorita que pues, el virus es muy contagioso, que está ahorita en la pandemia. También tener cuidado al momento de usar instrumentos punzocortantes, ustedes que van a utilizar, por ejemplo, agujas, catéteres, que van a utilizar, por ejemplo, bueno, es una aguja espinal que se utiliza para perforar el corazón y hacer como, bueno, cuando se llena como de sangre o de líquido, pues hay que hacer un poco lo que es el pericardio. Entonces, son agujas espinales para poder hacer eso. Eso también hay que tener cuidado. En el caso de pacientes agresivos, porque les puede tocar pacientes muy agresivos, cuidar que pues, no los muerdan, que no los lastimen con sus fluidos, porque también eso es un riesgo de contagio para ustedes. Hay personas, hay médicos que han sido mordidos por pacientes. Entonces, imagínense pues el riesgo que puede llegar a provocar esto. Y finalmente, tener cuidado al manipular cualquier tipo de fluido o tejido por cualquier salpicadura que pueda llegarles a caer en una herida o en los ojos. Eso es como lo más característico, lo más tangente que tienen que ustedes recordar siempre que estén trabajando pues con pacientes o en un hospital. A la hora de que ya ingresen a sus prácticas o al internado, eso lo deben de recordar siempre. ¿Ok? Otras medidas como tal de seguridad al momento de trabajar con virus o de hacer un diagnóstico viral, de tomar muestras para ustedes, es la práctica de seguridad o en este caso usar protección. ¿Qué protección? Pues la bata, usar guantes, estos trajes espaciales que usan mucho los epidemiólogos, sobre todo para muchas infecciones virales. Son muy, muy buenos para poder evitar un contagio. Lo bien o lo exitoso que sean depende mucho del buen uso que se les dé. Por ejemplo, en laboratorio, algunos de ustedes, creo que a ustedes no se les llegue a comentar, pero cuando llegábamos a las prácticas de laboratorio, yo les comentaba que era necesario que tuvieran una bata exclusivamente para laboratorio. Porque de repente muchos de ustedes se van, bueno, yo he visto a algunos de ustedes de la escuela,
que llegan al laboratorio y de repente no se quitan la bata del laboratorio porque también es blanca y se van a pasear allá por la cafetería, comen con la bata del laboratorio y acabamos de sembrar bacterias, acabamos de buscar parásitos, por ejemplo, en las heces. Entonces, pues no es como lo más indicado. De hecho, muchas veces van a llegarse a encontrar personas que les digan o que pues sí, que les reclamen porque usan la bata en vía pública, cuando la bata es realmente un medio de protección. Entonces, esto es precisamente por lo mismo. Las batas, los guantes, los cubrebocas nunca deben ser reutilizados. Es decir, bueno, en el caso de las batas, pues hay que lavarlas constantemente, pero en el caso de los guantes, pues siempre tienen que usar nuevos guantes para cada muestra, cada paciente, si van a manipular algún fluido. La esterilización de su material, tienen que fijarse muy bien que todo su material esté esterilizado y tiene que tener siempre, en el caso de las chicas o las personas que tienen el cabello largo, muy bien recogido el cabello. Yo creo que en el hospital no siento que a ustedes chicas las vayan a dejar usar el cabello suelto, porque el cabello suelto es un riesgo muy grande para ustedes. En el caso del laboratorio, pues hay que siempre trabajar los virus en campanas de flujo laminar y la más importante de todo, estar siempre inmunizados o vacunados. Eso es lo primordial, estar vacunados. Generalmente vamos a ver virus como los filovirus o el virus del ébola, que son patógenos que requieren una protección más alta, un riesgo de manipulación más alto. Entonces ya va a depender mucho qué tan peligroso sea el virus que vamos a diagnosticar para que ustedes se protejan. Dentro de las pruebas víricas, lo que pretendemos es confirmar el diagnóstico que ustedes nos presenten en el laboratorio. Es por eso que ustedes a través de la clínica tienen que saber o por lo menos sospechar de qué virus se puede estar tratando, de qué posible agente es el que tenemos que estar diagnosticando. Tenemos que seleccionar, también nos permiten seleccionar el tratamiento antiviral adecuado, si es que existe un antiviral para el virus, comprobar como tal que el paciente tome ese tratamiento, vamos a poder definir la evolución clínica, hacer un seguimiento epidemiológico y finalmente, también algo muy importante, que a veces se nos olvida, es educar a médicos y pacientes, que es lo primordial. ¿Vamos bien hasta aquí? Dentro de los métodos de laboratorio que ustedes pueden llegar a solicitarnos están los patológicos, los histopatológicos, para, por ejemplo, detectar citomegalovirus, que es el que estamos viendo aquí. Realmente esto es una célula cambiada, deformada por el citomegalovirus. Es muy característica, entonces con alguna tinción histológica podemos diagnosticar. Podemos detectar partículas virales a través de antígenos, a través de anticuerpos, ensayos inmunofluorescentes. Todo lo que está en inmunofluorescencia es algún tipo de antígeno viral que está sobresaliendo, para eso es la inmunofluorescencia, para que brille lo que es patógeno de lo que no. Podemos aislar y hacer crecer los virus, pero eso no, al menos en los hospitales, no es algo tan factible porque tarda mucho tiempo y no todos tienen cultivos celulares, sino es que casi ninguno. Finalmente, las técnicas más seguras y las más utilizadas para cualquier diagnóstico viral son la serología y las técnicas moleculares, es decir, la detección del genoma. Esas son las dos técnicas principalmente más utilizadas para la detección de un virus. ¿Quieren que le deje un momento o le cambio ya? No, sí, espérese un poquito, por favor. Bueno. Por ejemplo, ahorita, ¿qué técnica estamos utilizando con el coronavirus? ¿Cómo es que detectamos coronavirus? La PCR. PCR. Ajá.
¿Y cómo PCR. ¿Y cómo es que detectamos, por ejemplo, el VIH? Una prueba presuntiva de VIH. A través de serología, de anticuerpos, del suero de la sangre. Así es como se hace una prueba presuntiva. Entonces, estas dos técnicas siempre van a ser las más indicadas para un diagnóstico viral. Bueno, dentro de la obtención de muestras, pues ustedes van a tener muchas formas de obtener la muestra. Dependiendo de la infección, si es una infección, en este caso sanguínea, pues tienen que hacer flebotomía, como la que ustedes ya han sabido hacer ahora sí que sus pruebas de bioquímica. Es decir, extraer como tal, pues la sangre. Ustedes ya han extraído sangre en bioquímica, tanto 1 como 2. Y en el caso, por ejemplo, de infecciones respiratorias, para pruebas moleculares, podemos hacer como tal lo que es un exudado pues, faríngeo, o un exudado de la nasofaringe, que en este caso es este proceso de meternos un hisopo por la faringe hasta raspar el epitelio. Evidentemente, dependiendo de la toma de muestra, va a ser el cuidado que tengan que tener, y también pues la asepsia. Generalmente la sintomatología del paciente, los antecedentes de viaje, la estación del año y sus sospechas les van a ayudar siempre a diagnosticar un virus o algún tipo de infección viral. Hay virus que realmente no necesitan una toma de muestras. Con ver la sintomatología ya sabemos de qué se trata. Díganme, por ejemplo, algunos virus que en sí pues realmente no necesitamos confirmar en el laboratorio de qué se trata. Podemos confirmar a simple vista de qué se trata. ¿Qué virus podrían confirmar a simple vista? El VPH. El VPH. Cuando hay Ajá, el VPH, esa es una, por las verrugas. La ¿Qué varicela. otra? La el varicela herpes. es otro, el herpes. ¿Qué otros virus? ¿Rinovirus? Los rinovirus, La el influenza. resfriado común. La influenza, Estornudando, pues, o sea, temperatura. sí se puede confirmar así con los síntomas, sin embargo, pues hay muchos tipos de influenza. Entonces, también ahí pues, sí se puede ver qué tipo de influenza es para tratarla. O sea, si es influenza aviar, si es influenza porcina o estacional. Otras muestras o técnicas son, por ejemplo, las punciones lumbares para comprobar meningitis. Es algo que ustedes también ya van a aprender a hacer. Una punción lumbar, recuerden que siempre tienen que funcionar entre las dos vértebras hasta la espina para tomar el líquido cefalorraquídeo. Los enterovirus o los virus como tal que causan gastroenteritis, pues se confirman a través de las heces, las muestras de heces, la diarrea básicamente. Y algunos virus como adenovirus pueden llegarse inclusive a confirmar a través de un diagnóstico por descarte. Cuando digo un diagnóstico por descarte es, por ejemplo, una persona que tenga, no sé, faringitis. ¿Cómo se puede distinguir, por ejemplo, una faringitis viral de una faringitis bacteriana? ¿Cómo creen? Por el color si trae flema y el otro por si trae mucha temperatura. ¿Por qué más creen? Porque en las amígdalas se hace como unos puntitos de Blanco. ¿no? En Ajá. la bacteria. Si es como de por estreptococos, tenemos como, voy a dar redundancia, pequeños puntos blancos aquí en las amígdalas, en la faringe, y eso no está en infecciones, por ejemplo, con adenovirus. En adenovirus sí hay una inflamación de la faringe, hay dolor en la faringe, pero no hay esa secreción blanca que son pues, las bacterias creciendo. Y también porque, bueno, si sospechamos que se puede tratar de bacterias, podemos hacer un cultivo para estreptococos, y si sale negativo, pues no es una bacteria, es un virus. Entonces, eso se refiere a un diagnóstico por descarte. Otras cosas que también hay que tener en cuenta es el mantenimiento de las muestras. ¿Por qué? Porque hay muestras, generalmente la mayoría de los virus requieren estar en una temperatura muy baja para poder conservarse. Muchos virus en temperaturas altas llegan pues, a perder como sus capacidades infectivas. Casi siempre todos los virus se van a congelar porque es una temperatura tan baja,
que es más o menos unos menos 20, menos 25 grados, a lo que se mantiene. Mientras más sea el tiempo en el que guardamos los virus, más tiempo será, o mayor será la probabilidad de poder aislar también los virus. Generalmente utilizamos algunas proteínas como las albúminas o algunos compuestos de suero para poder hacer que el virus sobreviva y que lo que no nos interesa que sobreviva, pues se muere. Algunos tipos de técnicas, dependiendo de la infección que ustedes van a llegar a hacer, son las siguientes. Esto obviamente también está en su libro del Murray. En el caso de los virus respiratorios, la mejor forma de tomar una muestra son los lavados nasales, el hisopado de la garganta, el hisopado nasal, la toma de esputo de los pulmones. Para virus gastrointestinales, pues son la toma de muestras de heces, la diarrea. Para los exantemas, como el sarampión, la viruela, bueno, la varicela, mejor dicho, podemos utilizar hisopos en la garganta. ¿Por qué hisopos en la garganta? ¿Por qué usamos en los exantemas hisopos en la garganta? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Cómo pregunta? ¿por qué en los virus que causan exantemas tenemos que usar hisopos en la garganta para tomar muestras y confirmar diagnóstico? Pues porque se pueden alojar en el tipo de ambiente que está en la garganta, ¿no? O algo así. ¿Por qué más? Maestra, ¿no tendrá que ver con el esputo? Porque, no sé, siento que es donde se está alojando. Entonces, a la hora de introducir el isótopo, lo que están tomando la muestra, ¿no? O sea, si están en la garganta, entonces podemos concluir que son virus de tipo respiratorios. Virus de tipo respiratorios. Recuerden que la varicela es un virus respiratorio. Se contrae primero por por los pulmones, por la faringe. Los exantemas es la consecuencia del sistema inmune, de la viremia que causa el virus en la sangre y que pues, está actuando el sistema inmune. Por eso se causan los exantemas. Pero en sí, el propio virus no es que vaya a la piel y cause un exantema. O sea, es una consecuencia del sistema inmune. ¿Sí queda claro por qué? Bueno, hay otros tipos de exantemas que vesiculares, en las cuales sí se puede tomar muestras como del exantema propio de la pápula, de la ampolla, como es el caso, por ejemplo, del virus del herpes simple, ahí sí se puede tomar directamente de la ampolla para tomar un diagnóstico. Otros, por ejemplo, del sistema nervioso central, pues sabemos que se puede utilizar en este caso las heces, el líquido cefalorraquídeo, la sangre, la saliva incluso en algunos casos, y el más drástico y el más agresivo pues son las biopsias de cerebro. Entonces, bueno, si se fijan aquí en las técnicas, son las que les comentaba, PCR y ELISA, que son técnicas serológicas y genómicas. A nivel citológico, también lo veíamos en la clase pasada, se pueden observar cambios en las células dependiendo si encontramos un tipo de infección viral. Por ejemplo, la formación de sincicios. Los sincicios son una confirmación para alguna clase de virus. ¿Cuáles? Pues pueden ser varios. No les puedo decir alguno. Si observamos esto en un tejido de biopsia, en un raspado, vamos a confirmar que es una infección viral. Si encontramos inclusiones citoplasmáticas, como el caso de acá, también podemos encontrar una infección viral como los paramyxovirus, y también, por ejemplo, el virus del herpes simple, el virus de la varicela, el VIH. Otro tipo de cambios morfológicos que pueden llegar a presentar las células son, en este caso, por ejemplo,
los cuerpos de Negri, en el caso de las neuronas, por el virus de la rabia. Lamentablemente, el virus de la rabia es un virus que se detecta la mayor parte del tiempo, si no tienen experiencia, post-mortem, o sea, después de que el paciente murió. Porque una vez que ya ingresa la rabia y que ya hay síntomas, el paciente va a morir. No hay forma de, pues sí, como tal de tratarlo. Maestra, y por ejemplo, si se diagnostica antes, ¿hay forma de que se salve? Sí, de hecho, es como la ironía de la rabia y la ventaja también, que la rabia, por ejemplo, si te tardas demasiado en hacer un tratamiento obviamente con la vacuna antirrábica o la inmunoglobulina antirrábica, pues el virus va a avanzar al sistema nervioso y ahí una vez que está ya no podemos hacer nada. Pero para que esto pase tarda mucho tiempo, tarda hasta 1 mes, 2 meses. Entonces, ahora sí que si una persona es mordida por un animal y no se vacuna lo antes posible, es culpa de esa persona, porque tuvo mucho tiempo para poder hacerlo. Entonces, es como la ventaja de la rabia, que el virus se queda en la zona donde fue la mordida mucho tiempo y una vez que pasa a los nervios es porque la persona nunca se vacunó, nunca quiso que se vacunara, nunca quiso vacunarse o no pudo, lo dejó pasar, simplemente lo dejó pasar. Entonces, siempre que tengan un paciente con alguna mordida de algún animal, vacuna contra la rabia, sobre todo si tenemos procedencia dudosa de ese animal. ¿Sí quedó claro tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bueno, otras cosas que podemos observar, pues son, en este caso, la inmunofluorescencia. Esas técnicas, pues nos permite dos cosas: buscar antígenos del virus dentro de un tejido. Lo que brilla básicamente es lo que estamos buscando. Si no brillara, pues no, es una prueba negativa. Y también nos permite, en este caso, buscar el genoma del virus a través de una lámina histológica. Si la lámina histológica brilla, o en este caso la sección de alguna célula brilla, es porque esa célula tiene el genoma del virus. La microscopía electrónica. Bueno, esta no es una técnica que es para ver virus al microscopio, pero no se utiliza en el hospital. ¿Por qué? Porque el microscopio electrónico es muy caro, muy, muy caro, y también su mantenimiento es sumamente caro. Además que estos microscopios están destinados sobre todo para laboratorios de investigación y no laboratorios clínicos. Entonces, pues no podemos tomar muestras para verlas al microscopio. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, en cuanto a los cultivos, yo les mencionaba que realmente tampoco es muy factible cultivar virus en el hospital porque tarda mucho tiempo en que crezcan. Se tiene que observar la morfología celular para ver que sea positivo o negativo el cultivo. Y otra técnica que se utiliza mucho es inocular el virus en huevos embrionados, es decir, huevos que tengan pollitos. Si existe un cambio en el huevo, o a nivel morfológico del huevo, del pollo, del embrión, pues quiere decir que sí hay como tal un virus, sí esta es la prueba positiva. ¿Qué tipo de células se utilizan en el caso de que se quiera optar por un cultivo celular? Generalmente fibroblastos o células epiteliales. También pueden utilizarse linfocitos o algún tipo de célula sanguínea. Le dejo aquí un momento, espero. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento?
Finalmente, también, en el caso de las técnicas inmunofluorescentes, la detección vírica es de una forma pues directa. Para estas técnicas casi siempre se requiere que la célula sea fijada. Se requiere una sonda fluorescente que se mezcla con el genoma del virus y esto hace que el genoma brille o la célula infectada brille. Algunos virus crecen tan lentamente que no pueden ser detectados tampoco en estas técnicas. Y generalmente es una técnica que se utiliza mucho para también indicar virus oncogénicos o virus que puedan causar tumores, como el virus del herpes 8 o algunos papilomas. El virus, creo que es el papiloma 16 y el papiloma 18. Finalmente, algunos de los efectos que también podemos observar en las células, en los cultivos celulares, son, por ejemplo, la muerte celular. Se pueden observar degeneraciones, cambios a nivel del citoplasma, se pueden observar inclusiones citoplasmáticas, pueden observarse también presencia como tal de células multinucleadas o sincistios, pérdida de la membrana, deformación como tal del núcleo. Si hiciéramos una prueba de aglutinación, pues sería positiva. En fin, observamos un cambio celular muy característico, un daño que sería muy parecido al que se observaría en el órgano pues, diana, en el órgano afectado dentro del cuerpo humano. ¿Esto quién lo hace, chicos? Generalmente esto lo hace un patólogo o alguien que esté en laboratorio clínico. Un médico patólogo es el que también puede diagnosticar a través de histología esto. En cuanto a la serología, bueno, aquí estas técnicas requieren también una característica muy particular. Por ejemplo, no podemos detectar los anticuerpos del virus en los primeros días de la infección. ¿Por qué? Porque tal vez el virus no se ha replicado lo suficiente para que en la sangre haya una respuesta inmunológica lo suficientemente alta o grande. Entonces, si hiciéramos como tal una prueba serológica en los primeros días de la infección, probablemente nos daría negativa. Pero si esperamos unos cuantos días más, es probable que empecemos ya a observar los anticuerpos. Generalmente, en los cultivos celulares también que se pueden utilizar para serología, hay una cantidad de antígenos o de virus o de moléculas infecciosas que puede considerarse como normal, letal e infecciosa. En las dosis letales, pues básicamente son virus o una cantidad de antígenos y de anticuerpos que pueden provocar la muerte celular. En el caso de la dosis infecciosa, estos anticuerpos o estos virus pueden hacer cambios a nivel celular, pero no causan aún la muerte de esta célula. Casi siempre la dosis infecciosa es de 150 y la dosis letal de 50. ¿Cómo interpretaríamos, por ejemplo, este estudio? Pues podría ser casi como un cultivo. Obviamente tenemos que hacer diferentes disoluciones de este mismo. Estos son pequeñas placas que se observan o que se usan para hacer la prueba de ELISA. La prueba de ELISA es una técnica inmunológica. Aquí se pretende buscar el virus a través de su anticuerpo propio. Si agregamos el anticuerpo del virus a la célula y esta nos empieza a dar como tal esta reacción. Esta técnica, chicos, ¿cuál es? La que estamos viendo aquí en la pantalla. Esta que estoy seleccionando. ¿Qué tipo de técnica es esta? Recuerden sus clases de histo. ¿Qué técnica es esta? No es la tinción de... Ay, ya se me olvidó. La de... Vecina.
La D que es A, I, E, A. Yosina. Eosina y se me olvida el otro. Estás tibia, pero no. Estás muy tibia, muy cercana. ¿Qué tipo de técnica es esta que estamos viendo aquí? Bueno, pregunta más fácil. ¿Qué tipo de células son estas? O a dónde pertenecen? Recuerden, chicas, chicos, este si lo ven es algo, un pan de cada día, ¿eh? Es un pan de cada día. ¿Glóbulos rojos? No, estos no son glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen núcleo. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Y aparte, pues no, estos no son glóbulos rojos. Células del endometrio, del cérvix. Entonces, ¿qué técnica es? ¿Qué tinción se hace con el raspado del cérvix? Chicas, chicos, ¿cómo que no lo saben? Es una técnica que es del diario. Papa Nicolau. El Papa Nicolau. Esta es una técnica de Papa Nicolau. ¿Qué buscaríamos en el Papa Nicolau? Muchachos, ¿qué buscaremos aquí en la tinción? Que las células estén bien, que no tenga cáncer o algo así. Que no haya Ajá. Que multiplicación no de estén células. deformadas. De la imagen que tenemos aquí, ¿cuál es la que está deformada? La H, ¿Sí? La H es una, ¿y cuál más? La B. la, La B, sí, también la B. La F, La F. La F también es F, cancerígena. G. La C no podría ser un sin sitio, maestra. No, porque, bueno, son células fusionadas, sí, pero no tienen la morfología de un sincistio. Eso es a lo que voy. Porque cuando se hacen los sincistios, los núcleos pues van marginándose, se ponen como a la periferia. Por eso se llaman células gigantes multinucleadas. O sea, es como si se fusionaran todos los citoplasmas y los núcleos quedan como en la orilla. Entonces, ¿esta técnica nos sirve para qué virus? el del papiloma humano. Para el papiloma humano, así es. BPH. El VPH, ajá. Generalmente el VPH pues tiene muchas variantes, pero lo que causa cáncer es la variante, el serotipo 16 y el serotipo 18. Otras técnicas que se utilizan sobre todo para distinguir entre cepas, recuerden que hay cepas del virus simple 1 y virus del herpes 2, que es el genital, es usar lo que es la secuenciación del genoma para poder ver qué tipo de cepa es. Las diferencias tan mínimas que existen entre los genomas es lo que va a distinguir una cepa de la otra. Hoy les voy a poner un ejemplo. Y una de las técnicas que se va a utilizar para esto es la electroforesis. Extraemos ADN. Como se observa aquí en la imagen, tenemos que teñir, bueno, en el video, mejor dicho, tenemos que teñir el ADN para poder observarlo en el gel. Colocamos este buffer, que es como un amortiguador, y a través de carga eléctrica hacemos que este gen o el genoma empiece a migrar de un polo positivo a un polo pues negativo. Colocamos el gen, bueno, el gel, mejor dicho, sumergimos en el buffer y en cada pozo vamos poniendo una pequeña muestra de lo que es el genoma.
Cuando activamos la carga eléctrica, este genoma va a empezar a migrar de aquí hasta acá. Dependiendo de su tamaño, es el lugar en el que se va a quedar. Una vez que ya tenemos el tiempo determinado, pues observaríamos estas bandas. Esto es lo que observamos. Esto es como la marca genética de cada virus. Haciendo una pequeña comparación o analogía, sería como nuestra huella dactilar. Cada huella dactilar de las personas es distinta. Y por ejemplo, si aquí tenemos dos bandas, aquí si se observan, aquí hay una banda faltante. Esta pequeña banda que falta es lo que diferencia genéticamente tal vez al virus del herpes simple 1 y al virus del herpes 2. Esta única banda faltante. Así es como podemos también diferenciar entre distintas cepas. Otra forma es la aglutinación, o como lo observamos también en los grupos sanguíneos. Podemos poner algún anticuerpo, algún suero, para que pueda aglutinar las células. ¿Qué otras técnicas se utilizan para aglutinar? La técnica, por ejemplo, de látex para la PCR, que es la proteína C reactiva, se utiliza mucho para ver, por ejemplo, lo que es reumatitis o inflamación en las articulaciones. Es la misma técnica de aglutinación. Se tiene que utilizar suero para buscar una proteína o un antígeno específico. Otra también muy característica es, por ejemplo, la detección del material genético. En el caso del material genético, tenemos varias técnicas. Recuerden que hay virus que son de ARN. Para esto, el ARN tiene que convertirse en ADN y para eso ocupamos una PCR inversa, que nos transforme el ARN en ADN. Esta técnica es la que se utiliza para poder diagnosticar el coronavirus y también para poder diagnosticar, en este caso, el VIH. Es la técnica de preferencia para poder diagnosticar y confirmar la infección. Como se les mencionaba, cada banda, cada sección, es como una huella digital. O sea, la diferencia que existe entre bandas, entre genomas, por ejemplo, aquí que falta una banda y aquí hay más, es lo que va a diferenciar a cada genoma. Por ejemplo, este puede ser, no sé, el virus del herpes 1, acá pues hay otra diferencia, el virus del herpes 2 y así consecutivamente. Esto ya lo tiene que manejar sobre todo, o lo manejan las personas especialistas en genética, en laboratorios, pero ustedes pues tienen que comprender por qué salen este tipo de pruebas, o qué significan, mejor dicho. Tal vez ustedes, a menos que se dediquen a investigación, lo van a llegar a hacer, pero al menos en clínica solamente para que conozcan qué significa. Otra forma es la hibridación. La hibridación es hacer una cadena complementaria del genoma del virus, y esta cadena complementaria tiene una sonda fosforescente o fluorescente. Si unimos esta sonda con la cadena del virus, pues la célula infectada va a brillar de todas las que no están. Es lo que les decía hace un momento. Esa técnica se llama hibridación in situ. Otra técnica también muy utilizada es, por ejemplo, la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una técnica histológica en la cual se detectan pues, los anticuerpos. Y únicamente lo que está contaminado, lo que está infectado, es lo que se distingue del resto. ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Obviamente estas dos técnicas, tanto la hibridación como la inmunohistoquímica, se utilizan en biopsias. Para eso tienen que tomar biopsias de algún tejido que sospechen pueda estar infectado. No se pueden utilizar en sangre y tampoco se pueden utilizar en fluidos, solamente en biopsias. Esta sería la técnica de la PCR inversa. En la PCR, básicamente tenemos que aumentar y disminuir la temperatura para que las cadenas de ADN puedan separarse.
y de ahí puedan replicarse. Estas que se replican se vuelven a separar, se vuelven a replicar y así hasta que tengamos un montón de copias. En el caso de la PCR inversa, primero tiene que transformarse el ADN, perdón, el ARN en ADN. ¿Para qué virus se utiliza la PCR inversa? Para retrovirus, se puede utilizar también para parvovirus, herpes y papilomavirus. Esto lo observaríamos en los geles y básicamente pues es solamente aumentar y disminuir la temperatura. Entonces, bueno, de las técnicas moleculares encontramos la electroforesis, encontramos la PCR inversa y la hibridación in situ, que son las más características. Este cuadro también está en el Murray. Lo pueden encontrar en el Murray. En la serología, que es la última técnica o la última técnica de preferencia, aquí en esta parte, bueno, la cuestión es encontrar la cantidad de anticuerpos presentes en el suero o en el plasma del paciente que vayan de acuerdo o que coincidan con el tiempo de incubación del virus. Si, por ejemplo, el virus, no sé, de la influenza, que tiene un periodo de incubación de 2 días, a los 2 días tenemos que encontrar en el suero ciertos anticuerpos. Puede ser la inmunoglobulina M, pueden ser inmunoglobulinas G, o sea, va a depender mucho de cada virus. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, la mayor concentración de anticuerpos se da en el día 21 más o menos, que sería este que estamos aquí. Si se fijan, en el día 14, que es cuando ya empiezan a presentarse los síntomas de la infección o de la enfermedad, es cuando ya empieza apenas a haber un aumento de los anticuerpos. Si fijan aquí en la gráfica, estamos en el día 14, 15, y apenas está habiendo un aumento. Entonces, es por eso que si te hicieras la prueba un día antes o antes, no sería un falso negativo. Eso es lo que conocemos como falsos negativos. Hasta el día 21 es cuando ya encontramos la mayor cantidad de anticuerpos y obviamente es cuando ya la infección, la enfermedad está completamente manifestada. Ya tenemos tanto los problemas respiratorios como todo lo que es el daño celular, pero solamente hasta que ya está manifestada. ¿Sí queda claro esta gráfica, chicos? ¿Chicas? ¿Qué significa? Sí. Ok. Esa técnica, bueno, les vuelvo a repetir, tiene que encontrar inmunoglobulinas. Es una técnica inmunológica. Como no puedo ahorita ponerme a decirles cuáles inmunoglobulinas tiene que encontrar, porque va a depender también del virus, solamente deben saber esto, lo que significa esta gráfica, porque la vamos a ver mucho, sobre todo en el adenovirus, en todas las infecciones que vamos a ver ya la próxima semana. Otra cosa importante es que hay infecciones que son muy lentas, porque tienen un periodo de incubación un poco más retardado. E inclusive hay virus que pueden escapar a la respuesta inmune. Si tenemos estos virus, las técnicas serológicas no nos van a funcionar. Entonces hay que cambiar de técnica para poder diagnosticar. ¿Qué técnicas se encuentran en la parte inmunológica? Bueno, está la ELISA, está la aglutinación por látex, está la fijación del complemento, se encuentra la citometría de flujo, la inmunofluorescencia, el Western blot, que sería como una electroforesis para buscar proteínas. Está también el radioinmunoanálisis. Entonces, esas son las técnicas que están en la parte inmunológica. Estas y las moleculares son las más indicadas para una infección viral. ¿Qué limitaciones tenemos en el momento de usar métodos serológicos? Pues que el hallazgo, por ejemplo, de inmunoglobulinas M, a veces significa que la infección es reciente o que ya ha concluido.
Entonces no nos puede indicar en qué curso de la infección, en qué curso de la infección va, o sea, si apenas va iniciando o apenas va o ya va terminando. Otro problema que tenemos con las técnicas serológicas es que pueden tener reacciones cruzadas, es decir, podemos tener más de un tipo de virus al mismo tiempo y solamente vamos a poder detectar uno o vamos a confundirnos con los dos. Por ejemplo, ya hay pacientes de coronavirus que han contraído el coronavirus y también han contraído la influenza al mismo tiempo. Entonces, si usáramos una técnica serológica, no vamos a poder distinguir cuál de los dos es. Hay que usar otro tipo de técnicas aparte de esta. Y finalmente también, pues no nos dicen el serotipo del virus. No podemos distinguir si el serotipo es A, por ejemplo, en la hepatitis, no podemos saber si es A, B, C, D, E. Tenemos que saberlo a través de la PCR. En el caso del Western blot, pues como lo menciono, es una electroforesis muy parecida, pero en lugar de detectar el genoma, pues detecta proteínas del virus. Pueden ser proteínas de la cápside, de la superficie, es lo que nos va a confirmar el diagnóstico. Preguntas, chicas, chicos, de las técnicas inmunológicas, técnicas de diagnóstico. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. La próxima semana, muchachos, ya vamos a ver virus, vamos a ver adenovirus, vamos a ver ya, me parece, herpes, papiloma y no me acuerdo cuál más. Entonces, por equipos, van a crear una cápsula como lo hicieron el semestre pasado, si se acuerdan. En el caso de, por ejemplo, son 4 virus, bueno, 4 familias de virus. No he checado cuántos equipos son, pero a cada equipo el día de hoy les voy a asignar el tema de la cápsula para que se organicen y la puedan hacer con tiempo. Vamos a, igual la pueden subir como tal a, no sé, a YouTube de modo privado y nada más me pasan el link para que se pueda reproducir aquí en la clase. Las cápsulas, y bueno, también en la semana que viene les va a aparecer una actividad que es crear una infografía. La infografía y las cápsulas va a ser lo que yo les voy a evaluar como parte de su evaluación del primer parcial, en la parte de tareas y trabajos. ¿Cuándo se entrega la infografía? Casi antes del primer parcial. O sea, entonces, tienen que elegir de los virus que vayamos viendo un virus en especial, porque no se puede repetir. Aquí les va a aparecer, por ejemplo, infografía y cápsula. La cápsula va a ser por equipos, la infografía es individual. Por ejemplo, hay muchos virus del herpes, la varicela, citomegalovirus, el virus del sarcoma de Kaposi, papilomas plantares, papilomas genitales. Entonces, cada uno de los temas que vayamos viendo hasta el primer parcial va a elegir un virus en especial. Ese virus van a hacer una infografía y como en la sesión 5 tenemos lo que es el examen, la entrega de las infografías individuales se va a hacer prácticamente hasta, me parece que la semana 4. La semana 4, o no se crean. En la semana 5 me entregan la infografía ya hecha. Entonces tienen tiempo para hacerla, es lo único que les voy a calificar del primer parcial y sus cápsulas. Es como la que hicimos el semestre pasado de la bacteria. Así es, pero igual que no se repita. Pero ahora es individual. Me la van a entregar ahí en la plataforma individual. Entonces, sí, todos deben ser diferentes. Sí, por ejemplo, les digo, el virus del herpes tiene muchos tipos de virus diferentes. Pueden elegir la misma familia, pero que sea diferente el virus. Por ejemplo, si van a elegir el virus de la varicela, otra persona ya no puede elegir la varicela. Pueden elegir el virus del herpes bucal o genital o así, pero que sean distintos.
Para mixovirus, pues está el virus del sarampión, está el virus, por ejemplo, de las paperas, o sea, hay diferentes virus que van a poder elegir. Ortomixovirus, pues está la influenza aviar, influenza porcina, influenza estacional. ¿Sí queda claro más o menos a qué me refiero? Ok, entonces, si en las siguientes sesiones siguen viendo crear una infografía individual, es porque se refiere a esto, la infografía que van a ustedes a hacer. Pero solamente es una antes del primer parcial. Bueno, vamos a terminar, chicos, la clase del día de hoy. Todas estas técnicas, muchachos, solamente tienen que conocerlas, tienen que saber para qué se utilizan y tienen que saber pedirlas. Lo más importante, sobre todo aquí, es que ustedes puedan saber tomar la muestra y que puedan también procesarla correctamente. Que en muchos casos en el internado es cuando pues los químicos los regañan porque les regresan las muestras que están tomadas mal y todo eso. La última parte que vamos a ver también de forma rápida es un poco de farmacología, de los antivirales sobre todo. Lo mencioné al inicio, los antivirales, su única función es que el virus no se replique o que no entre a la célula para replicarse. Esa es la función de los antivirales. Si el antiviral logra hacer esto, el virus que entró va a terminar muriendo, va a ser eliminado por alguna NK o algún linfocito. Entonces, tenemos algunas infecciones que pues, se requiere el uso de antivirales para poder tener una recuperación. Algunas otras no requerimos como tal del uso de antivirales y a otras infecciones, pues no se ha creado un antiviral que funcione. Entonces, vamos a hablar ahorita de los antivirales que existen. Probablemente ustedes en Pharma2 ya los van a estar viendo. Y a lo largo también como tal de los temas de la próxima semana y de aquí en adelante, vamos a hablar mucho de algunos medicamentos. Entonces, bueno, los antivirales pueden ser usados para virus como la varicela, el virus del herpes también puede ser tratado con un antiviral, el citomegalovirus, la inmunodeficiencia humana también, la influenza, el virus de la hepatitis B y C también son tratados con antivirales, los papilomas, algunos serotipos también, y los picornavirus también pueden ser tratados con antivirales. A menudo inhiben lo que es la enzima DNA polimerasa, que está ya dentro de la célula, y la mayoría de los fármacos está indicada para hacer esta inhibición. ¿Cuál es el objetivo de los fármacos antivirales? Alterar el virión, deformar la estructura de la cápside o del genoma, evitar la unión como tal a la célula, evitar la penetración y la pérdida de la envoltura, evitar la síntesis genómica o la síntesis proteica también, o evitar el ensamblaje y la liberación del virión antes de que el linfocito lo destruya. Entonces, estos son los objetivos como tal de cualquier fármaco viral. Si se fijan, coinciden con lo que es el ciclo de replicación. Una vez que ya está replicado, pues no hay mucho que hacer, pero eso es lo que van a hacer. ¿Qué tipo de antivirales tenemos? Tenemos varios. Por ejemplo, tenemos la amantidina, la rimantidina, la ciclovir, que se utiliza mucho para la varicela y virus del herpes. Tenemos el peniclovir, famciclovir. Cada uno de ellos o cada grupo de antivirales está diseñado sobre todo para un tipo de virus y tiene una acción específica. Por ejemplo, la amantidina y la rimantidina inhiben lo que es la desnudación del virus, evitan que se desnude o que pierda la envoltura, la cápside, y también evitan que penetre al virus. En el caso de la oseltamivir y la zanamivir, inhiben lo que es una enzima de virus que es la neuraminidasa,
Actúan sobre todo en virus de la influenza A y la influenza B. Y el resto inhibe como tal la DNA polimerasa, que son citomegalovirus o virus como tal del herpes. Otros inhiben como tal el ingreso, como en el caso de los antirretrovirales, como para el VIH. El se me va el nombre. Maraviro, no lo puedo pronunciar, rayos. Bueno, pero estos antivirales, todos estos que están aquí, son antirretrovirales. Todos estos, desde el lopinavir hasta este que está aquí, son usados para el VIH. ¿Por qué hay tantos fármacos para el VIH, muchachos? ¿Por qué creen? ¿Por qué crea resistencia? Ajá. De hecho, algunos de estos tienen que usarse en combinación con otros para que sea efectivo. Y cada paciente tiene un tratamiento distinto, porque la cepa del VIH puede variar de un paciente a otro. Entonces, por ejemplo, hay muchos pacientes con VIH que dicen, bueno, no pasa nada, tengo VIH, pero mi pareja también tiene VIH, entonces pues no tiene caso que nos protejamos o usemos algún tipo de antiviral si los tenemos a final de cuentas. Lo cierto es que al hacer esto, lo único que hacemos es fortalecer al virus, precisamente por la genética. Pueden intercambiarse genomas entre las diferentes cepas. Otros virus, como el virus del citomegalovirus, también pueden inhibir lo que es la síntesis de proteínas. Entonces, bueno, independientemente de los fármacos, independientemente de la acción de cada uno de ellos, todos tienen como tal su espectro viral o las células diana a las cuales van a ayudar. En el caso de los antirretrovirales, pues ellos actúan sobre todo con los linfocitos de CD4. En el caso del virus del herpes, actúan con las células epiteliales. Y así vamos viendo muchos más fármacos. De los fármacos que inhiben la unión, ellos pueden como tal adherirse al virus fuera de la célula y evitar que hagan contacto con el receptor. Esto obviamente pues, implica que el virus no tiene contacto con el receptor y no induce la endocitosis. De los que inhiben la penetración, pues tenemos a la rimantidina y la amantidina. Ambos fármacos van a metabolizarse por el hígado y van a eliminarse por vía renal. Entonces, de todos modos, a la larga, el usar tantos fármacos antivirales, pues causa una consecuencia en estos dos órganos. Entonces, no es como todo tan bonito. Otros virus como el oseltamivir, que inhibe la enzima neuraminidasa, están más indicados sobre todo en la influenza. Están más indicados en este tipo de virus porque esta enzima es la responsable de que la influenza sea tan contagiosa. Es la enzima que le da como la propiedad a la envoltura para poder llevar a cabo esta unión a los receptores de ácido ciálico que están en las células. Entonces también evita como tal que se unan a estos receptores. Casi siempre estos fármacos se administran de forma oral. La mayoría de los fármacos para la influenza son por vía oral y se administran de 5 a 7 días tal vez. A veces incluso hasta menos. Vamos a ver ya que hay diferentes dosis de administrarlos. Los que inhiben, por ejemplo, el genoma o la replicación, que son la mayoría, van a terminar por provocar también una toxicidad a la larga en el paciente. O sea, no dañan como tal los órganos directamente, sino que se van acumulando en el cuerpo hasta que se vuelven tóxicos para el paciente. El aciclovir, bueno, tenemos diferentes presentaciones. La mayoría del aciclovir se utiliza en forma de ungüento para el herpes bucal. Induce lo que es la timidina sinasa, es una enzima que evita la replicación del virus. También tenemos aciclovir para la varicela,
que es tomado, y tenemos también lo que es aciclovir para ¿cómo se llama? Las ampollas, cuando ya están brotadas. En el caso del herpes 2, que es el herpes genital, también se da aciclovir, pero se da en una dosis un poco más alta y por más tiempo. Generalmente también causa resistencia y tiene una farmacología, pues, tóxica. O sea, puede también volverse tóxico a la larga. ¿Preguntas hasta ahorita de estos fármacos? En el caso, por ejemplo, de infecciones en el cerebro o en pacientes inmunodeprimidos, el aciclovir se prefiere usar por vía intravenosa. Es la mejor forma como tal de que actúe. Obviamente, cuando se va acumulando en el sistema nervioso, pues hay ciertos cambios neuronales, ciertos cambios de comportamiento, precisamente por lo tóxico que puede llegar a ser en este lugar. Pero es la única forma en la que puede tratarse una infección viral que cause meningitis. El valaciclovir y los demás también pueden ser utilizados de forma tanto cutánea, pero son utilizados en dosis menores porque son también muy tóxicos. Y no finaliza como tal la replicación del ADN. O sea, no como tal, no evitan que la cadena se replique por completo. El ganciclovir está disponible en presentación para vía intravenosa. Generalmente se usa para otro tipo de infecciones sanguíneas. Sin embargo, personas que tienen neutropenia y trombocitopenia son personas que no se les tiene que administrar porque va a causar más problemas. Su uso clínico es más que nada para pacientes con VIH y también para pacientes con virus del herpes. Los inhibidores de la síntesis de RNA o de la síntesis de proteínas son estos, la ribavirina, es algo no muy común que vamos a escuchar. Y aunque sí se ha demostrado que tiene ciertos efectos buenos para el hantavirus, por ejemplo, y la hepatitis C, está todavía en estudio. O sea, todavía no se ha aprobado al 100% para usarlo en otro tipo de infecciones. Es como un fármaco experimental, por así decirlo. De los inhibidores del VIH, el primero que se creó fue la acitopidimidina, y ese era un fármaco que se usó durante mucho tiempo, sobre todo a inicios del siglo XXI, pero hoy en día es casi ineficaz. Realmente ya este fármaco está casi devaluado, no es muy funcional hoy en día con el VIH, así que se tiene que usar en dosis combinadas con otros fármacos antivirales como la amibutina y la didanoxina, que son fármacos nuevos para el VIH. También son buenos, sobre todo para virus de la hepatitis B, y son fármacos que tienen una buena tolerancia. O sea, realmente son pues muy buenos, el cuerpo los tolera muy bien. Factores de riesgo para estos fármacos son personas que tienen obesidad, problemas respiratorios, alteraciones gastrointestinales, neuromusculares, respiratorias, y puede haber efectos secundarios en los fármacos para VIH como cefaleas, náuseas, vómitos, confusiones y un aumento de las transaminasas y las creatinina quinasa, que indica daño hepático y daño renal. Otros fármacos no nucleócidos son para la transcriptasa inversa, pues son estos que estamos viendo aquí, nevirapina, y no son tan tóxicos. ¿Preguntas hasta ahorita, chicos? Ya vamos a terminar. Bueno. Tenemos también fármacos que inhiben la proteasa, otra enzima. También son utilizados para el VIH.
Dentro de esos tenemos todos estos que estamos viendo pues aquí. Y tenemos análogos de nucleótidos como estos, que también se usan para tratar exantemas, como citomegalovirus. La desventaja de muchos fármacos antivirales es lo tóxicos que pueden llegar a ser. Entonces, solamente se utilizan para virus que lo requieren. Vamos a ver que en la mayoría de las infecciones, el tratamiento consta de un tratamiento suplementario de los síntomas. Si el paciente tiene fiebre, dolor o cosas así, hay que darle medicamentos que puedan disminuir esos síntomas, pero no más. El sistema inmune tiene que ser el que controle como tal todo esto. Otros medicamentos alternativos son los interferones, que son las proteínas que veíamos. También se pueden administrar por vía intramuscular o intravenosa para muchas infecciones. Y bueno, finalmente, pues la resistencia antiviral es algo que estamos trabajando y batallando hoy en día. Realmente es algo que no podemos como evitar al 100%. ¿Preguntas, chicos, de la clase? ¿Preguntas? ¿Comentarios?